Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 23 de mayo de 2019. Calendario económico, ayer pocas noticias, algo de indicadores de confianza en Colombia que más adelante va a hablar Edwin. Hoy en Europa malos datos. Si bien es cierto, Alemania confirmó que creció durante el primer trimestre fundamentado en temas de consumo y una mejora de exportaciones. Lo que tenemos son cifras ya del PMI preliminares del mes de mayo. Ese PMI manufacturero de Alemania ha vuelto a caer. Eso está en mínimos desde que se hace la historia de este indicador, que es más o menos desde el 2016. También tuvimos unos datos en Alemania de confianza de los empresarios que está en mínimos desde finales de 2014. Es decir, básicamente hay algunas dudas acerca de si se está estabilizando o no el crecimiento de Alemania. Recuerden que el primer trimestre pues mostró una foto positiva, pero que hemos venido registrando indicadores de PMIs del sector manufacturero muy negativos que han sido parcialmente compensados por el PMI del sector servicios en Alemania. Para Europa como un todo, los PMIs, debido al tema de Alemania, estuvieron un poco por debajo de lo esperado. Digamos que los indicadores de Francia, que es la segunda economía de la zona euro, no fueron suficientes para compensar esto. Hoy en Estados Unidos ya tuvimos el dato de, o las solicitudes iniciales de subsidios al desempleo se mantienen muy bajas, muestran que el mercado laboral de Estados Unidos sigue muy robusto, 211.000 solicitudes, muy cerca a los mínimos de los últimos 40 o 50 años, como hemos tenido durante ya cerca de un año o 2 años aproximadamente en este indicador. Y tenemos más adelante ventas de vivienda nueva, el PMI en Estados Unidos del sector manufacturero, y algunas declaraciones de pues miembros del Banco Central de Estados Unidos, conocido como la Reserva Federal. Con respecto a Colombia, hay un indicador que se daría a conocer también, que es el PMI, pero pues digamos que este no es de tan alto impacto, el mercado colombiano hasta ahora lo ha venido como conociendo poco a poco. Con respecto al mundo, China, nuevamente como es característico por el gobierno, en uno de esos diarios oficiales, manifestaba que uno de los altos asesores económicos del gobierno consideraba que esa guerra comercial iba a durar por 15 años más, porque Estados Unidos es, digamos, una contraparte difícil con la cual hablar, entonces digamos que ya estaba hablando de que las cosas iban a ser bien, bien difíciles de aquí en adelante. Nomura, por su parte, que es un banco de inversión japonés, tal vez el más importante con presencia mundial, está diciendo que ahora su escenario base partía de una probabilidad del 65% de que los aranceles que implementó Estados Unidos iban a permanecer. Y en este frente, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos dijo dos cosas. La primera, por ahora no tenemos agendado nuevas rondas de negociación. La segunda, que esos aranceles adicionales que se van a poner, recuerden que ya se implementaron aranceles por 250 billones de productos chinos comprados por Estados Unidos y que faltan 300 billones. Dice, esos aranceles adicionales a los 300 billones que se van a venir no se van a conocer antes de un mes. Dice que por ahí en 30 o 45 días empezará a conocerse el tema del listado de productos y los comentarios que pueda hacer el mercado acerca de eso, que es como uno de los eh, procesos que siempre lleva a cabo pues, la Casa Blanca o la administración Trump en esta implementación. Así que las noticias, como ustedes pueden ver, pues no es que sean muy halagadoras, además de estos malos datos en Europa, de que Theresa May no convenció a nadie, entonces ahora todos piden su cabeza. Entonces el tema de Brexit continúa generando muchas dudas también. En Estados Unidos, ayer recuerden que decíamos que el presidente Trump iba a presionar a los demócratas con el tema del proyecto de infraestructura para que le aprueben eh, el acuerdo comercial firmado ya con México y con Canadá. Pues ayer el presidente Trump dice que con los demócratas no va a colaborar hasta que no finalicen todas las investigaciones que tienen en contra de él. Recuerden que esa es como la presión política que están aplicando los demócratas actualmente. Lo atacan por el tema de Rusia, por el tema de sus impuestos y por cualquier otra cosa adicional que él pues obviamente proponga. Y los medios canadienses ya dijeron que el gobierno la próxima semana iba a tramitar en el legislativo la aprobación de ese acuerdo de libre comercio porque pues estaba detenido por el tema de los aranceles al acero y al aluminio. Recuerden lo que mencionamos, como fracasaron las negociaciones con China, Trump está mostrando una victoria por este lado de
Canadá y México, y pues le tocó reducir esos aranceles al acero y aluminio, que el año pasado él se reunía con trabajadores y se mostraba a la prensa como algo que él estaba defendiendo a la clase media estadounidense. Entonces ahorita ya le tocó quitar esos aranceles y ver obviamente que en el Congreso, en su propio Congreso, le van a frenar ese proyecto. Con respecto a América Latina, el gobierno de Brasil, una semana antes de que conozcamos el dato de PIB del primer trimestre, redujo su pronóstico para este año del crecimiento del 2,2 al 1,6%. Dice que el arranque de año ha sido muy débil. En Colombia nosotros no hemos hecho eso, aunque ya vimos que el asesor económico de la Casa de Nariño estaba diciendo que la OCDE había ratificado que se iba a cumplir la meta de crecimiento de 3,4%. Pues la meta de crecimiento de Colombia es 3,6, de acuerdo a lo que tiene el gobierno. No hay mucha diferencia, nosotros estamos cerca del 3,3 y ahora estamos validando o considerando la posibilidad de reducir ese pronóstico de crecimiento para Colombia, teniendo en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo hacia niveles cercanos al 3,1%. Recuerden que el primer trimestre fue el 2,8%. Obviamente, como Edwin siempre dice también, esto puede ser sujeto a revisión con la nueva información, pero es lo que estamos considerando actualmente. También en Brasil, 4 meses consecutivos de caídas de la confianza del consumidor, es decir, si se dan cuenta, pues el ambiente externo no es muy favorable. En Argentina, primer sondeo de intención de voto, donde el candidato a la presidenta de los Kirchner, un señor Fernández, cuenta con mayor aceptación que el actual presidente. Entonces eso también tiene alborotados a los inversionistas, pues fue bajo la administración Kirchner que se incumplió todo este tema de la deuda. Por lo menos, bueno, el último incumplimiento de Argentina fue acompañado por esta familia. Así que las cosas hoy no se ven muy bien, mercados accionarios caen principalmente por temas, pues tenemos el tema de comercio, tenemos el tema de los datos económicos de Europa, tenemos el tema del Brexit y pues cae el petróleo, el sector petrolero y cae el sector tecnológico. Los futuros en Estados Unidos caen cerca del 0,8%. Los principales plazas de Europa caen más del 1%. Recuerden lo que mencionábamos hace algunos días, que decíamos nosotros estructuralmente no estamos viendo aún el escenario como para pensar en una recuperación del mercado accionario. Efectivamente, eso es lo que ha venido pasando posteriormente, así que hay que mantener mucho la cautela. También en Europa se habla mucho sobre las elecciones al Parlamento. Es un Parlamento de nuestro concepto que no tiene, digamos, muchos dientes todavía para, digamos, de verdad afectar la política del interior de Europa, pero sí muestra un reflejo de cómo cada país está poco a poco inclinándose hacia alternativas antiestablecimiento estoy diciendo euroescépticos. Ya a comienzo de año la revista The Economist había publicado un análisis sobre lo que iba a pasar en estas elecciones. Efectivamente, pues iban a aumentar esos partidos euroescépticos su apoyo, pero no iban a tener todavía la mayoría en el Parlamento Europeo. Con respecto a datos puntuales, Boeing, de acuerdo a Bloomberg Intelligence, va a tener que pagarle 1,4 billones de dólares en total a todas las aerolíneas que usan sus aviones 737 MAX 8, pues como compensación obviamente por tenerlos que dejar en tierra. Y hoy reunión de accionistas del Deutsche Bank con sus ejecutivos, en los que seguramente pues, van a estar muy preocupados porque la acción está llegando a nuevos mínimos. UBS esta madrugada redujo precisamente su precio objetivo para Deutsche Bank. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Gracias, Daniel. El S&P en la jornada del día de ayer mostró un leve retroceso, puntualmente luego de la decisión de Estados Unidos de meter en la lista negra a una empresa de videovigilancia china, lo cual genera mayores tensiones comerciales. El día de hoy los futuros se desvalorizan en gran magnitud, principalmente luego de estos datos macros en Europa, los cuales fueron inferiores a lo estimado por el mercado, y también ante mayores tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, principalmente luego que Toshiba y un diseñador de chips británico suspendieran las relaciones que tienen con Huawei. Por el lado del dólar, en la jornada del día de hoy el dólar se fortalece, teniendo en cuenta ese entorno de mayor aversión a riesgo, donde los PMIs tanto de manufactura como de servicios de Europa fueron inferiores a lo esperado por el mercado, generando una mayor preocupación del bloque europeo, producto de la guerra comercial principalmente. El euro se debilita luego de darse a conocer estos datos, donde también la confianza
de los negocios alemana IFO fue inferior al estimado por el mercado y se ubican mínimos como lo mencionaba Daniel. Y la libra esterlina registra un mínimo de 4 meses, luego que un aliado de Theresa May renunciara a su gabinete, lo que aumenta las probabilidades de que la primera ministra británica también renuncie. La Fed, por la parte de las minutas, mantendrá su tono paciente por algún tiempo. Los dejo con commodities, con Daniel. Y en temas de petróleo, hoy cae el petróleo, $60 para el caso del WTI. Nosotros ya veníamos mencionando desde hace tiempo que el tema fundamental no me daba para ascensos adicionales. Hoy obviamente pues hay una percepción de riesgo muy fuerte entre los inversionistas y hay una fuerte corrección en el tema del WTI. ¿Puede pasar de esos $60 hacia abajo? Sí, eso es lo que estamos viendo actualmente. De hecho, está rompiendo ese nivel de soporte, puede estar configurando eventualmente ahora un posible o una posible tendencia hacia la baja. No lo tenemos todavía confirmado por otros indicadores que tenemos acá, simplemente se ha confirmado que llevamos 2 semanas sin tendencia alcista. ¿Sí? De hecho, hace cerca de 3 semanas salió una señal de posible fin de tendencia y ahora estamos rompiendo lo que sería el piso de una tendencia alcista ya un poquito más formalmente. Así que en tema petrolero, algunos anuncios interesantes. Turquía ya reconoció que debido a las sanciones que implementa Estados Unidos no le está comprando más petróleo a Irán. Por otro lado, la producción de crudo de Rusia se afectó en cerca de 1% por todos esos problemas eh, de la contaminación en el oleoducto y en un puerto, pero digamos que en términos generales lo que estamos viendo es que la preocupación cada vez está más fuerte y está generando el día de hoy una ruptura hacia la baja en apariencia de ese soporte de la tendencia alcista. Ese soporte estaba alrededor de los $60.70. Hoy pasamos derecho y estamos en 59. Para confirmar necesitamos que hoy cierre por debajo y que mañana se mantenga en ese mismo nivel debajo de esos $60.70. Por el lado de inventarios de crudo de la AIE, aumentaron más de lo esperado por el mercado. El dato fue de 4.7 millones de barriles, mientras el mercado esperaba una contracción de 1.2 millones de barriles. Las existencias de gasolina aumentaron más de lo esperado por el mercado, 3.7 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una contracción de 0.9 millones de barriles. Desde el punto de vista técnico, según el indicador, el crudo el día de hoy estaría mostrando un posible cambio de tendencia a la baja y estaría rompiendo el nivel de los $60 por barril, el cual nos parece un nivel importante a monitorear. Esto fue todo por el lado de commodities, los dejamos con renta fija con Daniel. Bueno, y en renta fija, el temor de los inversionistas está llevando otra vez las tasas de los tesoros, que hace 2 días estaban al 2.40, 2.42, a niveles del 2.36, es decir, otra vez se están refugiando en temas de tesoros. Citigroup está diciendo que eso ya pasó hace algunas jornadas, que puede configurarse un doble piso. Técnicamente eso quiere decir para Citigroup que puede venirse ahora un rebote al alza de las tasas de los tesoros. Sin embargo, recuerden que en este momento la percepción de mercado no es muy positiva, así que antes de anticiparse hacia una reversión de esa tendencia hay que esperar la confirmación debido a la presión bajista que está en este momento reinante en los mercados. Raúl mencionaba que el día de ayer pues se dieron a conocer las minutas, efectivamente sin sorpresas en ese tema de la referencia de paciencia, por eso uno no encuentra casi noticias de qué dijeron las minutas porque no sorprendió al mercado. Desde el punto de vista técnico, lo más interesante fue una discusión que se está dando al interior de la entidad, no solamente sobre lo que mencionábamos de cambiar la manera como se dirige la política de una inflación puntual hacia un rango de inflaciones, sino también de cómo pueden preparar ellos ese portafolio que ellos tienen actualmente, que se adquirió básicamente por las medidas heterodoxas para ayudarle a la economía a salir de la gran recesión en el periodo 2011-2013 aproximadamente, 2014. Entonces, ¿cómo lo van a gestionar? Y algunas recomendaciones, tal vez la que más ha tenido eco al interior de la Reserva Federal es tomemos ese portafolio y todo lo que vayamos a reinvertir en este momento, solo reinvertámoslo en títulos de corto plazo. Eso para que en un futuro, si es necesario, si se llega a venir la recesión, tengan munición para comprar títulos de largo plazo. Es decir, no concentremos actualmente ese portafolio en largo plazo, sino solo en corto plazo, porque si más adelante se viene una recesión, tenemos munición para comprar títulos de largo plazo. Recomendaciones nos llama la atención, ya hace cerca de 6 meses nosotros les dijimos que por primera vez Jerome Powell hablaba de recesión, así dijera que la probabilidad era baja. Ahora nos llama la atención que están como tratando de preparar como su arsenal instrumental de política monetaria para hacer frente en caso de que eso se llegue a presentar.
Y el presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams, dijo que por el momento la solidez de la economía y la inexistencia de presiones inflacionarias sugería que el nivel actual de tasas era el adecuado, es decir, el tema de paciencia para John Williams tiene todo el sentido del mundo. Morgan Stanley, de acuerdo a Bloomberg, conoció una llamada privada de la entidad con inversionistas donde hablaba sobre el tema de Tesla y el analista de Morgan Stanley decía básicamente que eh, para él la situación actual de Tesla era muy parecida a lo que se conoce como un crédito distress, es decir, un crédito que está a punto de incumplirse. Y esto simplemente lo que le hace es incrementar la presión en contra de esta, pues que es la automotriz de vehículos eléctricos tal vez más reconocida en el mundo. Entonces, hoy si se dan cuenta, toda la información en su mayoría es negativa y los mercados están respondiendo acorde con esa dinámica. Caen las acciones, se fortalece el dólar, cae el petróleo y se fortalece la renta fija de Estados Unidos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin y con Raúl para el reporte Colombia. Buenos días, Desarrollo publicó el indicador de confianza comercial y el indicador de confianza industrial para el mes de abril. Ambos indicadores aumentaron respecto al mes anterior y frente a abril del año pasado y se ubicaron en 29.7% y 4.4% respectivamente. Con respecto al indicador de confianza comercial, tuvo un incremento de 2.2% frente al mes anterior y esto se dio debido a la mejora en la situación económica actual de los comerciantes y al aumento en el indicador de expectativas para el próximo semestre. Por el lado del indicador de confianza industrial, estuvo un aumento de 1.4% con respecto al mes pasado y obedeció en gran medida a un incremento en el indicador de volúmenes actuales de pedidos, por lo que pues estamos viendo una mejora como tal en la parte de producción en el país. Por otro lado, el DANE publicó el índice de precios de vivienda nueva. Este aumentó 2.28% en el primer trimestre con respecto al cuarto trimestre del año pasado y tuvo un incremento de 8.3% con respecto al primer trimestre de 2018. Frente al trimestre pasado, el precio por metro cuadrado aumentó más en la parte de apartamentos. Sin embargo, en el anual, el metro cuadrado en la parte de casas se ha incrementado en mayor medida. Finalmente, el director, el Fondo Monetario Internacional concluyó la revisión en la calificación de Colombia para el acuerdo de la línea de crédito flexible. Según el director del Fondo Monetario Internacional, la economía colombiana continúa ganando impulso, aunque continúa expuesta a la materialización de riesgos externos extremos, como una fuerte corrección en el precio del petróleo, dada la dependencia de Colombia con este activo y a una revalorización del riesgo en los mercados financieros globales. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, pues el organismo reafirmó como tal que Colombia continúa satisfaciendo los criterios de acceso a estos recursos de la línea de crédito flexible. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. En cuanto a las acciones en Colombia, el día de ayer el Colgap hizo un leve retroceso en línea con las principales bolsas en el mundo. Los volúmenes fueron relativamente cerca al promedio del 2018, se negociaron 140.000 millones de pesos, la acción más negociada fue Ecopetrol con 32.000. Esperamos que el día de hoy el Colcap se podría desvalorizar, teniendo donde el nivel clave a seguir es la media móvil de 200 días, es decir, los 1480 puntos, donde en caso de ruptura consideramos que el índice tiene todavía espacio para seguir cayendo. Reiteramos nuestra recomendación de mantener la cautela en este momento. Por el lado desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Grupo Éxito, la cual mostró un leve repunte gracias a luego darse a conocer la confianza comercial en Colombia, el cual da como tal señales que puedan continuar de la expansión de las ventas minoristas del grupo, pero y también se acerca a la media móvil de 200 días. Según el indicador técnico, el cambio de tendencia está alrededor de los 14.450 pesos. Sin embargo, el principal tema de éxito es que en las recientes horas de la mañana, la
acción de Grupo Casino, es decir, del controlante de Grupo Éxito, fue suspendida en Francia y donde también los high yield de este grupo se ubicaron el día de hoy en máximos históricos, lo que crece cada vez más la probabilidad de incumplimiento. A su vez, ya abrió el mercado en Brasil y la acción de GPA cae alrededor del 6%. Esto como tal que nos da señales que teniendo en cuenta estas condiciones adversas para el Grupo Casino tendría que considerar posiblemente la reestructuración eh, de sus participaciones en Colombia, donde crece cada vez más la posibilidad de que se realice una recompra de acciones por parte de GPA de Grupo Éxito. Esto podría impulsar el precio de Grupo Éxito, aunque sería como tal negativo para GPA y para Grupo Casino como tal, como se está observando actualmente en los mercados. A su vez, diferentes medios en Francia estaban diciendo que esa es la única opción que tendría la compañía para poder llegar como tal a una solución. Y por otra parte, teniendo en cuenta el mismo dato mencionado anteriormente, el grupo Nutresa también se vio favorecido, muestra una valorización del 1.4%, pero según el indicador técnico se mantiene distante a un nivel de cambio de tendencia. Mantenemos nuestra perspectiva positiva sobre el grupo, aunque consideramos que el potencial de valorización sobre este es limitado. Esto fue todo desde el punto de vista accionario. Los dejamos con dólar con el. El día de ayer el peso colombiano volvió a apreciarse con respecto al dólar, con respecto a la jornada anterior. Se ubicó en 3.335 pesos por dólar, cayendo la tasa de cambio en 0.24% con un monto de negociación de 1.118.7 millones de dólares. Ese comportamiento se da muy de la mano con lo que fue también el comportamiento del DXY, que mide la fortaleza del dólar, en donde a pesar de que hubo una caída, hubo un incremento en el intradía. Técnicamente continuamos viendo la tendencia alcista del activo y, no es, y pues con respecto o dada la coyuntura del día de hoy, esperaríamos que la tasa de cambio incremente, dado que los inversionistas extranjeros empiezan a demandar dólares como activo refugio. Por otro lado, Morgan Stanley y Credit Suisse hablaron al respecto también con respecto a la tasa de cambio colombiana. Mencionaron que el peso colombiano todavía tiene más espacio de depreciaciones debido a que su déficit en cuenta corriente deja la moneda muy vulnerable a riesgos extremos y el carry se mantiene bajo y pues no compensa como tal el riesgo pues en el país. Adicionalmente, pues Credit Suisse dijo que no descarta la idea de que llegue otra vez la tasa de cambio a los máximos, de darse como las tensiones, de que se vuelva a pronunciar las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Con respecto a renta fija local, los test con vencimiento 2024 se valorizaron levemente, un básico, y cerraron en 5.82%, aunque en el intradía tuvieron desvalorizaciones, mientras que los test a 10 años se mantuvieron intactos en su nivel de 6.53%. En general la curva se mantiene bastante estable, se valorizó en pesos 0.6 básicos, mientras que en URs lo hizo en 0.5 básicos siguiendo la de pesos, también muy en línea con lo que fue el comportamiento de los tesoros norteamericanos. También muy en línea con eso esperaríamos que hayan valorizaciones en las próximas jornadas. Con respecto a deuda corporativa, superaron alrededor de 11.900 millones a través de bolsa y 1 billón por registro. Lo más transado en esta ocasión fue IPC con vencimientos a 2020, seguido de tasa fija a un año, mostrando de nuevo como la diversificación que existe en el momento, en donde pues unos días se demanda un título más que otro. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.